Oh, hola, buenas tardes. Hola, Mónica, Ale. ¿cómo estás? Bien, salió enseguida. Sí, sí, ¿me ves o no me ves? Y ahora te veo, ¿vos me ves? No, bueno, sí, sí, te veo, te veo. Ay, mirá, re bien. Sí, sí. Bueno, para los que están presentes, hoy es el último vivo del mes de la voz. Eh, Nos acompañaron diferentes referentes de la voz y hoy tenemos a una gran referente, una genia en lo que hace, empática y con una gran trayectoria en Río Grande. No sé si hace mucho que estás, pero acá se te conoce un montón. A mí me llegan este, tus pacientes con siempre con tu mirada llena de empatía. Así que eso es hermoso, trabajar así. Sí, sí, es lindo. Bueno, primero gracias, Mónica, por este espacio, porque realmente es importante. Y en el mes de la voz es importante saber un poquito más del tema para cualquier persona. Y en Río Grande llevo 2 años en Río Grande, a mi esposo le salió una propuesta laboral y bueno, nos vinimos. ¡Wow! Y se te nota la tonadita ahí. Claro, sí, Contanos, contanos yo soy algo. colombiana, hice el pregrado en Colombia y en Buenos Aires hice la especialidad y bueno, nos vinimos a Río Grande hace 2 años. ¡Wow! ¡Qué cambio!, ¿no? Sí, 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 pero al principio costaba un poco el viento, como a todos creo, pero, pero ya uno se va acostumbrando, hay otras ventajas, la calidad de vida es un poco mejor, así que bueno, estamos acostumbrados y bien, bien, trabajando. Qué loco esto que nosotras nos conocemos ahora así personalmente Sí, sí. y trabajamos juntas a través del WhatsApp, bueno, y nos mantenemos comunicadas desde ese medio, ¿no? Tal cual. Qué loco. Era lo que hablaba, ¿no? Yo les digo a las pacientes, cuando las derivo, cuando les hablo de ti, les digo, yo no la conozco personalmente, pero bueno, conozco su trabajo y nos hemos conocido es por el trabajo, porque me llegan pacientes también y bueno, uno así va, hoy en día así se va conociendo la gente. Sí, 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 es por el boca en boca, es Claro, así, es el boca en claro, boca, claro. Sí, sí, tal sí. cual. Estamos ahora ya con las redes es otra cosa, pero nosotros somos de la generación que era el boca en boca más que nada, es así. Claro, sí, sí, sí. Es Sí. verdad, es así. Bueno, Ale, a mí me encanta preguntar siempre si nos querés contar cómo surgió tu vocación de servicio, así, de la medicina, de la especialización. Bueno, yo de chica siempre quise ser médica, entonces como que eso ya yo lo tenía claro desde que me recibí del colegio, ya tenía claro que quería ser médica. Y bueno, yo al principio me estaba encaminando un poco más por la parte de pediatría, pero después en las distintas rotaciones que hacemos en el pregrado, me gusta la parte médica, digo clínica, pero también me gusta la parte quirúrgica. Y bueno, otorrino es una especialidad que permite tener estas dos cosas y también me gusta toda la patología de otorrino, y uno de esos temas es la disfonía, o bueno, la disfonía más que la disfonía, los trastornos de la voz, la parte de laringia. Entonces me fui yendo por este campo y bueno, ahora seguimos con todo lo de otorrino y dándole también un cuidado especial, porque ya esta patología es muy frecuente a todo el tema de la voz. Buenísimo, hacía falta acá, en Río Grande, justo llegaste, porque Sí, sí, no tal somos cual. muchos los que nos Claro, sí, dedicamos. sí, también fonoaudiólogas tampoco, bueno, fonoaudiólogos en general tampoco hay tantos, así que bueno, eso es un campo que realmente también hoy en día como que se está abriendo un poco más y se está actualizando y hay más gente que se forma para esto, así que es es bueno que eso se vaya dando. Sí, además, ahora hay todo como una mirada más integrativa. Claro, y que no Y trabaja eso, solo uno, sino que va trabajando interdisciplinariamente, con muchas especialidades, con muchas personas que trabajan en este tema, no solamente médicos, sino bueno,
con audiólogos, enfermeros, kinesiólogos. Exacto, sí, sí. Cada vez es como que se abre el abanico y uno encuentra la posibilidad de complementarse cada vez más y eso en favor del paciente, ¿no? Es fundamental. Claro, Sí, y además claro, tal ahora cual. hay, claro, otra mirada desde el cuerpo también, ese es el abordaje Claro, que yo por ahí aplico, desde la somática, desde la energética también, desde la bioenergética, y eso también es integrativo, tal así cual. como las diferentes profesiones, ¿no? Sí, Que sí. trabajamos en interdisciplina y en transdisciplina, como se dice, que es para un objetivo en común, está fabuloso. Claro, y es importante porque eso beneficia realmente es al paciente, que es lo Exacto. que a las personas que trabajamos con personas, con pacientes, es lo que nos interesa, que la persona y que el paciente esté mejor. Y Y es uno, mejor que tiene una mirada desde una parte que trabaja una persona, otra parte otra, y así se va integrando, porque bueno, es un trabajo mejor en equipo. exacto, y a vos te debe pasar, porque veo que sos una apasionada también, de buscar recursos, información para ver qué capacitación, bueno, y en favor de eso, para ver, Bien. porque cada persona que viene, cada paciente es distinto, como para aplicar, para ofrecer lo que uno sabe. Entonces, wow, enriquecerse del otro es muy importante. Sí. Tal cual. Bueno, y entrando en tema, ya nos contaste de tu vocación, cómo surgió, y vamos a entrar al tema de las disfonías, que bueno, contanos, para vos qué es, si lo querés definir. Con la disfonía realmente es, bueno, ya voy hablando y voy, si me quieres preguntar algo, está bien, la disfonía es una pérdida del timbre normal, ya digo normal, ¿a qué me refiero? Del timbre normal de la voz, ya sea por el tono, la flexibilidad, la intensidad, y cuando digo normal, entre comillas, esto está muy encaminado a cada paciente, porque era lo que hablábamos, lo que hablabas tú anteriormente. Para mí puede llegar un paciente y decirme, doctora, es que estoy teniendo un cambio en la voz, y para mí puede ser la voz normal, pero el paciente, la persona es la que nota que está teniendo cambios en su voz. Entonces, por eso hablo de normalidad como entre comillas, porque lo normal es dependiendo cada paciente comparado con la misma persona. Las personas que vienen y dicen, mi voz cambió hace un mes, o la voz que yo tenía cuando empecé, por ejemplo, las personas que trabajan con la voz que yo tenía cuando empecé era distinta a la que tengo hoy. Entonces uno tiene que, además porque cuando hablamos de disfonías, esto es un tema que llega a patología no solamente a la guardia, sino al consultorio, al paciente que está internado, y hay muchísimas causas de disfonía que bueno, no vamos a mencionarlas ahora todas, pero hay causas que son de la propia laringe o causas que son ya secundarias a alguna otra patología, como un síntoma de otra patología, por ejemplo, neurológica, la enfermedad de Parkinson, secundario a accidentes cerebrovasculares, por medicamentos, también hay medicamentos que producen esto. Eh, Están las disfonías psicógenas, las disfonías también, bueno, hay un montón por tensión muscular, que era lo que hablábamos, tú un poco mencionabas, que tiene que ver con el cuerpo. Entonces hay un montón de causas de disfonías que, bueno, se tienen que ir, uno siempre tiene que encaminar a en lo que la ocupación del paciente, porque es distinto una persona que trabaja enfrente de un computador, que no tiene que estar en contacto con, o que no tiene que usar su voz, a un docente, por ejemplo, o a un cantante, que, bueno, se tiene que manejar de forma distinta, porque además la voz, uno no se da cuenta y no se percata de la importancia, porque uno es la forma de comunicación. Entonces, uno puede hablar y todo, bueno, porque tenemos la voz, pero cuando hay personas que llegan, doctora, es que me quedé sin voz completamente, no puedo hablar. Bueno, tiene que ver muchas cosas y lo que hablaba de la parte psicógena, hay una disfonía que es, primero se tiene que descartar que sea algo patológico, pero muchas veces no se tiene la causa y tiene que ver muchas veces con las emociones. Entonces, que esto Ujú. también está muy, que era lo que hablaba la psicóloga.
en el Sí, live en el otro anterior. vivo hablamos de emociones Claro, justamente, como que está muy, muy emparentado ahí tal con nuestras cual, emociones. porque Ujú. también depende también, esto está muy relacionado, uno no se da cuenta, no se percata, por ejemplo, lo que hablaba de la disfonía por tensión muscular. Si uno tiene, por ejemplo, tiene una contractura muscular, puede llegar a afectar la voz de alguna forma, y también la parte de, bueno, que se tiene que siempre que estudiar, siempre se tiene que Claro. estudiar esto, más allá de la causa, siempre se tiene que estudiar la causa para llegar al tratamiento. Claro, es como una anamnesis, o sea, la anamnesis de toda la historia y ver qué puede ser. Claro, Igual es como, somos como investigadores, ¿no? Además del orgánico, hay siempre algo ahí emocional o de tensión, está la voz como con todo eso, ¿no? Es por ahí complejo para claro, llegar a sí, un... sí, 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 siempre se tiene que ver lo que estamos diciendo, la causa, porque es distinto también, depende, es decir, si una persona viene y dice, hace 5 años tengo esta disfonía, es distinto a una persona que venga y diga, hace una semana la tengo. Se tiene que ver de distinta forma y estudiar de forma distinta, pero bueno, Esa, siempre se tiene que como encaminar hacia dónde va la patología y el tratamiento. claro. Y Ale, ¿vos ves diferencias en las poblaciones, por ejemplo, donde vos venís, a acá, a Tierra del Fuego, lo que te llega como pacientes? No, no, yo creo que no. Es muy frecuente, una de las patologías más frecuentes o de los motivos de consulta más frecuente, yo creo que en cualquier, estando en los sitios donde he estado, es el mismo, quiero decir, el más recurrente o el más frecuente es, por ejemplo, la laringitis. Que la laringitis, ahí vamos a lo mismo, hay distintas causas, puede ser viral, puede ser bacteriana, la mayoría de las veces es viral, que la laringitis afecta más, por ejemplo, o es un motivo frecuente en los niños, pero se puede dar en cualquier edad y, por ejemplo, más ahora, justo ahora, en esta temporada o en esta época, hay mucha laringitis de causa viral que se está presentando en adultos también. Claro, Y se presenta mucho en personas que trabajan con niños. con Entonces, las niños. docentes, psicólogas o gente que está, las personas, las maestras que apoyan, eh, presentan muchas veces esta patología, esta laringitis, bueno, porque están en contacto con los niños. Claro. Y yo por lo general veo que no se toma mucha conciencia de la importancia de las disfonías. ¿Vos pensás Claro, igual en esto que como que no, como se espera, como que siempre se espera hasta último claro, momento? tal cual. Esto, yo veo acá digo, en esta patología, no acá en Río Grande, que esto varía mucho hay personas que son, o el extremo, quiero decir, que consultan a los 2 días porque tienen, por ejemplo, doctora, me quedé sin voz, pero además tengo tos, mocos, entonces esto va encaminado, esto es una laringitis y hay que tener paciencia porque los medicamentos ayudan, la parte del tratamiento ayuda, pero por ejemplo esto se autorresuelve más o menos de 7 a 10 días. Es decir, la persona puede durar 10 días sin voz y es algo esperado. Pero también tengo pacientes, por ejemplo, hace poco me llegó una paciente que me dice, hace 4 años estoy cada vez con menos voz, menos voz, menos voz, que es la fonastenia, como que se va acabando y ya espero mucho. Entonces, justo esta paciente, bueno, por eso digo que hay distintos tipos, de distintas causas de la disfonía. Es secundario un tumor, pero bueno, la señora esperó bastante hasta llegar al punto en que ya no tiene voz. Entonces ya tiene, de pronto si se hubieran caminado, de pronto no, si se hubieran caminado antes, seguramente el tratamiento hubiera sido distinto, Claro, mi mejor. Ale, uno de los cuidados y recomendaciones básicas en todas las campañas de la voz es no esperar si la disfonía dura más de 10 días, es Tal justamente cual. eso. Tal Sí, cual, uno es esperado lo que te digo. 10 días, bueno, si un paciente viene y me dice, hace 2 días estoy sin voz y es la primera vez que me pasa, bueno, se tiene que esperar. Si ya pasan de 10, 14 días y la persona sigue con la disfonía,
se tiene que estudiar para ver cuál es la causa, porque la laringitis, por ejemplo, hablando de esto específicamente, dura este tiempo, pero bueno, ahí lo que hablábamos, hay distintos tipos, distintas causas, se tiene que estudiar la causa, pero se tiene que estudiar después de 10 días, 14 días que la persona sigue con este síntoma, porque es eso, es un síntoma, la disfonía no es una enfermedad, Claro, un es un síntoma. síntoma de alguna otra cosa, de alguna otra Exacto. enfermedad, ya sea laringia o que va un poquito más allá. Exacto, exacto. Que bueno, hay un montón de diagnósticos que pueden ser. Claro. Sí, Bueno, y me preguntabas de qué otras, o sea, por ejemplo, la laringitis es algo muy frecuente en todas las edades, pero bueno, lo que ya mencioné, y por ejemplo, en las personas que trabajan con la voz, voy a hablar, por ejemplo, un ejemplo son los docentes, eh, tienen, pasa que no tenemos, nadie nos enseña a hablar de forma correcta. Entonces, yo veo exacto. docentes de 30 años que capaz que están empezando un poco y docentes de 50, 60 años que ahora hacen tratamiento y dicen, a mí me hubiera gustado tener esta formación que tuve con la fonoaudióloga antes, como porque explican, por ejemplo, uno habla y uno no sabe que uno tiene que, por ejemplo, no gastar todo su voz, sino quedarse sin aire, sino uno siempre, perdón, tiene que tener una reserva. Sacar la voz del diafragma y no de acá como usualmente pensamos. Exacto. Es algo que todavía falta a nivel sociedad, me parece, a nivel institucional. eh, Claro, Formar para educar la voz. Los tal cual. profesores, o todos los que usan la voz, deberían entrenarla con técnica vocal para no Claro. lastimarse. Así como si vos salís a correr, necesitas tener técnica Entrenamiento. para no lastimarte, para levantar pesas necesitas una determinada técnica. Es lo mismo, porque es un Claro. músculo, pero falta mucha prevención, educación, y bueno, para eso estamos hoy así, podemos difundir un poquito Sí, más. sí, sí, porque realmente es eso, yo veo lo que te digo, veo acá, y eso sí lo veo acá en Río Grande, que hay muchos docentes con afectación de la voz y que empiezan a consultar lo que hablamos. Ya no es que consulten, hace 2 meses estoy así, sino ya son personas que seguramente por el mismo trabajo no consultan a tiempo, dejan que pase 1 año, 2 años, 5 años y empiezan cada vez con alguna alteración en la voz, alguno de lo que mencionamos antes, ya sea el tono, la intensidad. Hay gente que dice, me levanto bien y a medida que pasa el día, mi voz va cambiando. Y bueno, por ejemplo, hay cosas que lo que estoy hablando ahora, que la flexibilidad es la capacidad que tenemos en una frase de hacer distintas entonaciones. Que eso, por ejemplo, una persona que tiene por ejemplo, un docente que tiene nódulos y que tiene hiatus, el hiatus es que no cierran bien las cuerdas, esto no lo va a poder hacer, porque está hablando y de pronto quiere subir un poco la voz y no puede. Entonces ahí cambia esto. Entonces, por eso yo creo que sí, esto es algo que debería formarse en gente que trabaja, cantantes, docentes, eh, gente que trabaja con atención al público todo el tiempo. Es, Exacto. es una cosa que Sí, es una patología, es lo que te digo, es un síntoma que puede ser de muchas patologías, desde patologías que se pueden tratar fácilmente, como una laringitis, hasta algo un poco más avanzado, un poco no, mucho más avanzado, que puede ser un tumor. eh, por ejemplo, los ACVs, a veces las personas quedan, lo que tú hablabas de la parte muscular, quedan con una hipotonía de la cuerda vocal, que eso no le pasa solamente a estas personas que tuvieron una ACV, sino de pronto a una persona que tiene una parte, por ejemplo, de la tensión muscular que hablábamos, o personas que tienen enfermedades psicológicas y psiquiátricas también, como por también. ejemplo, una persona que tiene depresión, por ejemplo, tampoco va a poder hacer este tipo de cambios en la voz porque las cuerdas también tienden a tener una hipotonía, o sea que no son lo suficientemente fuertes para poder cerrar y hacer esto. Entonces, Exacto. pueden ser, es un síntoma que siempre se tiene que estudiar, sea una Ahí justo, laringitis o no,
se tiene que estudiar. Claro, ahí justamente leí a alguien, pero viste que pasan rapidito los mensajes, había alguien que decía que tenía un diagnóstico de pólipos y él pensaba que solamente era la disfonía era solamente por ese diagnóstico, y no, la Claro, disfonía es un síntoma que tenemos que como averiguar ¿de dónde con viene? determinados estudios. Eso podés contar igual, cómo investigamos, va, desde tu Pues, área. claro, usualmente después de que la persona ya, lo que hablábamos, ya son más de 10 días, por la cambios de la disfonía, lo primero que se hace es hacer una rinofibrolaringoscopía, que es meter una camarita que llega a las cuerdas vocales y se ve cuál es la causa. Ahí podemos ver, por ejemplo, si es una laringitis aguda, o sea, viral, bacteriana. Podemos ver algo que no he mencionado, que es muy importante, por ejemplo, signos indirectos de reflujo, que también es una causa, la disfonía es una causa de reflujo, que muchas veces las personas tienen el carraspeo endolaringio, es decir, el estar haciendo que esto también afecta a la cuerda vocal porque es lo que se llama un fonotrauma, que hace que la cuerda todo el tiempo se esté haciendo esto y se puede llegar a afectar también. Hay Ale, gente que dice, estoy sin voz, perdón, dime. Ale, y el fonotrauma, vos decís que se produce por el carraspeo constante y además por el reflujo, por Claro, ambas. claro, por el carraspeo, los docentes o la gente, los docentes más que los docentes, la gente que habla con la voz y que no hace, como hay unos cuidados, una higiene vocal, vamos a decir, una Exacto, higiene de la voz. Entonces, exacto. yo trabajo con la voz, lo ideal es que no dure más de 4 horas hablando y que tengo que hacer pausas y dejar por lo menos 15 minutos sin hablar. Tengo que estar eh, otra parte de la higiene, por ejemplo, es estar tomando agua para humidificar toda la parte laringea, que eso ayuda un poco a disminuir, porque pensemos lo que hablabas anteriormente, que es un músculo, entonces es como si yo agarrara, no sé, la pierna o el brazo y estoy haciendo todo el tiempo esto, en algún momento se va a lastimar. Esto mismo pasa acá en las cuerdas vocales, sino que uno no se da cuenta porque funciona, Claro, porque lo va damos por acostumbrando, sentado. Mm. claro. Entonces, bueno, se hace eso que se puede estudiar. Ahí es donde vemos si son pólipos, lo que mencionabas anteriormente, que mencionaba una de las personas que nos está viendo, si es nódulos, si ya es una lesión que se tiene que estudiar porque puede ser un tumor. Eh, si es, bueno, si ya vemos que no, por ejemplo, no hay nada en el estudio, pero creemos que puede ser secundario a lo que hablábamos. Hay gente de una paciente hace poco que se le murió, se le falleció el esposo y se quedó sin voz de un momento a otro. Se estudió, se está estudiando, no se encuentra nada, se tiene que seguir estudiando. Otro estudio es la videoestroboscopía, que es un estudio, igual estudia la voz, pero es algo mucho más objetivo, que ve lesiones de pronto más chiquititas. Y bueno, se tiene que, por ejemplo, si ya es un paciente que no se encuentra la causa, se tiene que estudiar con imágenes, tomografía, resonancia, eso depende de cada patología. Bien, Pero lo inicial es hacer un estudio en el consultorio para evaluar la parte laringea, todo el claro. órgano laringeo. Hay cierta resistencia para ese estudio. No han inventado otro más cómodo ni No, hará. no, no, pero no, eso ya también depende. Eso se hace en el consultorio y hay gente que lo tolera muy bien y hay gente que le cuesta bastante. Porque cuando vienen acá, hay pacientes que suelen venir, ay, tengo una disfonía, no, quiero empezar fono. Le digo, no, pero primero tenemos que ver en qué condiciones están esas cuerdas vocales para que yo empiece a aplicar mi técnica, porque Claro, si no es como a ciegas. claro, Y, tal y cual. bueno, y ahí hay cierta resistencia, uy, y viste que tienen que hacerse el estudio, y sí, no hay otra, no hay Claro. otra. Igual creo que es un poco más eso de resistencia, porque una vez hay gente que una vez que se lo hace, la mayoría es como, bueno, pensé que era peor. Hay gente que no, que dice, es terrible, nunca más me lo vuelvo a hacer, pero bueno, Pero no hay ya otra hablamos nada manera. más.
No hay otra No, manera. no Porque hay otra. ponle, si se hace, hay gente que dice, doctora, no me puede mandar una imagen para ver para ver si por qué es, o que para estudiar la disfonía. No, porque realmente una imagen va a ver si tenemos, por ejemplo, en este caso, si vamos a hablar de un tumor o alguna patología congénita que no se haya visto. Es distinto a ver, por ejemplo, las cuerdas, si tienen nódulos, si no, si están inflamadas, si tienen edema. Bueno, eso es algo que realmente hasta ahora no se ha inventado nada más. No, no hay. Ale, y en cuanto a las alergias es un tema muy igual difícil, ¿no? Claro, Tanto para mí, las fonos, para ustedes, como para tratarlas y para, como que ponen en nebulosa los tratamientos igual, porque como que quedan en meseta a veces, porque no se van las alergias. claro. ¿Y Y qué realmente recomendarías? para las alergias, y vamos a hablar, que es una de las causas de los síntomas también, o sea, la disfonía como síntoma también está dentro de las alergias. Hay gente que puede tener alergia y uno de sus síntomas es la disfonía. Y cura tampoco, o sea, no hay cura para la alergia. Hay tratamientos que lo que tú dices ayudan a mejorar un poco, pero un poco quiero decir, ayudan a mejorar y hay que ver para cada paciente qué le sirve. Entonces, hay personas pero también ahí viene una parte que eso sí se ve mucho más acá por el clima, es el tener, esto va un poco de la higiene vocal también que estamos hablando, el poder salir y el cubrirnos la parte respiratoria, que eso ayuda un poco también a disminuir la sintomatología. No quiere decir que no se vaya a presentar, porque se va a presentar, pero que se presente o más leve o que la retrasemos un poco, porque realmente sí, es un tema bastante complicado el de las alergias. Y eso, como lo de la higiene vocal, como siempre que salgamos, y más en este clima que a veces es medio el viento y todo es medio fuerte más para los niños, es siempre cubrirse la nariz, la boca y el cuello. Y Más que el cuello, y la nariz y la boca. claro, la nariz y la boca por los cambios de temperatura, viste que dentro de Claro, casa hay ambientes claro. calurosos y salís afuera y Tal cual es eso, estamos acá que está calientito y uno sale y ya estamos a 1 grado, entonces esos cambios bruscos de temperatura hacen que, por supuesto, la parte laringea se afecte. Entonces es que personas muchas veces van al consultorio y dicen, doctora, es que recibí frío y empecé con el cambio de la voz. Entonces sí, lo de la alergia es bastante complicado porque la disfonía, lo que te digo, es un síntoma de esto y es algo que se tiene porque también los pacientes, quiero decir todos, yo como paciente también, uno quiere sí. que las cosas sean muy inmediatas, o sea, uno quiere mejorarse ya. Y hay patologías, y más en esto que estamos hablando, que todo lleva un poco más de tiempo. Por ejemplo, tenemos en común varias docentes, que por ejemplo, llegó una docente con nódulos. Bueno, doctora, ¿en cuánto voy a estar bien? Y esto no es que vas a estar bien en 2 semanas o en un mes. Esto es de paciencia, de hacer la fonoaudiología, tener todos los reparos y todos los cuidados de la voz, que bueno, en ese aspecto muchas veces ustedes los orientan mejor. Pero Eh, es difícil eh, concientizar y que el paciente pueda detenerse un poquito a verse, y porque es eso, es tomar conciencia, no es tomarte una pastillita y que te va a pasar. Entonces, es un proceso que si un nódulo, por ejemplo, en 8 o 10 sesiones, ya tal vez se vaya, si es un nódulo que apareció hace poco. Pero la técnica tal vez no se aprendió en ese tiempo. Ahí está el tema. Tal cual, tal cual, y Entonces, depende de cada paciente. de cada paciente. Claro, entonces Exacto. hay pacientes que van y me dicen, doctora, para el nódulo no me puedo tomar un medicamento, el nódulo de las cuerdas vocales estamos hablando, no me puedo tomar un medicamento. No, yo les digo, tienen que hacer fonoaudiología, yo siempre les indico 10 sesiones porque esto depende de cada paciente. Hay gente que le toma un poco más, menos, pocas,
pero hay gente que le toma un poco más y es lo que tú dices, empezar a reeducar todo. Exacto. Porque es, por ejemplo, una persona, una docente que estamos hablando de 50 años, que trabajó de 60 años, que trabajó 30 años de una forma, es difícil para ella llegar y decir, bueno, tengo que cada hora tomar un poquito de agua. O bueno, cada hora no, estar hidratándome constantemente, cada hora hacer una pausa para poder empezar. O tengo que sacar la voz desde el diafragma y no desde acá. O tengo que hacer ejercicios de resonancia para que mi voz no tenga que alzar tanto la voz, sino que haciendo el mínimo esfuerzo pueda como ser como un amplificador. Exacto, aprender, Claro, entonces, reaprender, tal encontrarte cual. con vos, con tu cuerpo, con tus sensaciones. Y a eso creo que es todo un desafío. Por lo menos yo lo veo así. Es Sí. un No, desafío tal y cual. es nuevo porque en este mundo que va todo tan rápido, detenerte a escuchar tu respiración. Y bueno, yo igual implemento algunas técnicas de mindfulness, de, bueno, atención plena y todo esto de la autoconciencia. Entonces, es todo un desafío para aquel que viene, quiero que ya desaparezca. Claro, claro. Eh, Es que no solamente la voz, lo que hemos hablado en toda esta charla, la voz no es solamente el tengo un nódulo, tengo un pólipo, tengo un granuloma, no importa, sino es dar el espacio para poder hablar de forma correcta y lo que hemos hablado. Por ejemplo, puede ser, y uno se da cuenta en el día a día, si yo estoy enojada, mi voz va a salir distinta a si estoy muy feliz. Entonces, todo esto va cambiando. Yo tengo una docente que estaba haciendo fonoaudiología que me decía, yo no sabía que usaba mal la voz y no sabía que era tan importante como la salud mental, si vamos a hablar de salud mental un poco, como es tan importante la salud mental para poder tener una buena como calidad, vamos a decir, de la voz y que se pueda transmitir de una forma más en las personas que trabajan día a día con la voz. exacto. Es todo un trabajito eh, de que, bueno, que el paciente pueda atreverse y desafiarse a ese nuevo encuentro con su voz y bueno, es un camino, un proceso que a mí me ha pasado de tener por ahí resistencias y después logran arrancar Claro, cuando ven los cambios, porque llevar la ejercitación que hacemos las fonos a la vida cotidiana es como nuestro leitmotiv, no que sea aislado, no que, sí, a ver en qué momento del día puedo aplicar esto, porque es difícil, ya tenemos un montón de ocupaciones y si le damos otra más, no, vamos a tratar de hacer la ejercitación como parte de nuestra vida cotidiana, a ver dónde la podemos ubicar, en qué parte. claro, Y así es como que fluye. Y además se va haciendo un hábito que la idea es que quede cuando se vaya del tratamiento, que lo claro, puedan seguir haciendo, porque necesitas hacer un entrenamiento, un precalentamiento a la mañana antes de empezar a usar tu voz y un enfriamiento cuando dejas de utilizar tu voz. O claro. sea que es importante que puedas eh, ya tomarlo como parte de tu vida. Entonces Así es. bueno, el proceso de cada Sí, uno. sí. Y el proceso, lo que una paciente tuya, o sea, de las dos realmente, me decía, yo ya terminó las sesiones de fonoaudiología y me decía, yo intento seguir haciendo los ejercicios que me dan, por ejemplo, la señora me decía que los hacía en el auto cuando iba camino a la escuela. Por ejemplo, Exacto. buscar el tiempo y el momento para poder para poder cuidarnos, porque realmente es cuidarnos. Ahí Porque está. nadie, yo les digo a la gente que a veces consulta por patologías de la voz, esto es algo que le importa al paciente. Es decir, no importa si es mi mamá, mi jefe, a nadie, porque nadie se va a ver realmente afectado como uno. Ya sea porque tenés, además del síntoma de la disfonía, digo, puedes tener o que te duela o la molestia ya de estar hablando y de repente que te quedes sin voz porque está la disfonía, que es lo que hemos hablado y también, que es otra, es de lo mismo,
que es la afonía cuando la persona está sin voz, Sin voz. completamente sin voz. Claro. Entonces, bueno, es estudiarlo y no dejar pasar. Realmente creo que el mensaje más importante es no dejar pasar el tiempo El con algún tiempo. síntoma relacionado a Exacto. esto, porque, bueno, se tiene que estudiar siempre. Claro. Y saber de la importancia de entrenar tu voz, de tener técnica para utilizarla, porque no nos enseñaron nunca a utilizar Claro, la voz. Y más si la vamos a usar durante tantas horas. sí, claro, Porque tal vez si no la usarías, no tendrías problemas. El tema es que son muchas horas para tu aparato vocal. claro, Entonces lo tenés que entrenar, como en cualquier claro, otro ámbito, es tal cual, entrenamiento. que era lo Y, que y decíamos, se tiene que encaminar, ver la edad de la persona, porque es distinto que venga un nene de, no sé, 7 años, porque está sin voz, que bueno, sabemos que probablemente, estoy hablando probabilidad, probablemente fue porque gritó mucho y ya. se ve A mucho eso, que venga una ¿no? persona, sí, sí, Ale, se ve. en niños, En las niños, disfonías la mayor parte sí, del tiempo es porque ellos utilizan como el grito, como son formas por claro, ahí incluso familiares que hablan muy fuerte. ¿Ves niños también? claro. En niños también, sí, en niños también se ve, y esto también realmente se ve en todas las edades, quiero decir, los niños y capaz hasta los 35 años por ahí. Ya es raro porque ahí viene otra parte que es la presbifonía, que es en los adultos mayores que empiezan a tener como un desgaste, como tenemos un desgaste de todos los órganos del cuerpo, la voz también se empieza a cansar y empieza a trabajar menos. Trabaja, pero trabaja un poquito menos. Entonces, los adultos mayores empiezan a tener gente que consulta y dice, es que mi voz ha cambiado y la noto un poquito más suave. Como más que es más suave, es como más lenta, como que le cuesta un poco salir. Y bueno, igual se tiene que Y estudiar, pero esto muchas veces, tiene que ver con lo hormonal, ¿no? Con cambios hormonales. claro, tiene que ver con cambios hormonales y con el desgaste normal. Sí, sí. Y incluso la dilución también Claro, hay claro, todo. claro. Aquí Ujú. estoy viendo que están escribiendo que si habría disfonía con una pérdida de peso repentino, sí, porque esto puede estar relacionado, siempre se tiene que estudiar más causas, porque lo que digo, esto no es un síntoma aislado, sino se tiene que estudiar de qué es, pero lo que hablábamos, si por ejemplo hay una pérdida de peso, si vamos a hablar, una pérdida de peso, la parte muscular se empieza a perder un poco y así como se pierde parte muscular de los brazos, las piernas, también la voz se ve afectada porque los músculos del cuello también se van a ver afectados. Pueden haber unas disfonías Exacto. intermitentes, es decir, que puede ser que yo hoy tenga voz bien, normal, y puede ser que mañana tenga un poquito de la voz distinta, que era lo que hablábamos al principio de la normalidad de la voz. Para mí, tu voz puede ser normal, pero puede ser que tú llegues al consultorio y me digas, no, doctora, es que esta no es mi voz. Que yo tengo pacientes así, me dicen, yo escucho mis audios de hace un año y la voz es distinta a como la escucho hoy. Siempre se tiene que estudiar también. Hoy en día están muy, ya que hablabas de la parte hormonal, lo de las hormonas que toman las personas para distintas cosas, también se Claro. tiene que tener en cuenta hoy en día eso, La porque voz, ahí, ¿cómo puede claro, repercutir en la voz esto, no? claro. Y también, solamente para tenerlo en cuenta, em, es muy importante que hay medicamentos que afectan la voz. Es decir, hay medicamentos que Bien. como efectos secundarios, si podemos decirlo así, tienen cambios en la voz que una vez que se suspende el medicamento, volvemos a tener la voz normal de la persona. Pero bueno, se tiene que estudiar siempre. Ale, acá hay una pregunta. Dice, ¿hay casos de disfonía sin causa? Ejemplo post-COVID. Eh, Pregunta Ale. bueno, sí, esto está, voy a partir entonces la respuesta, que hay casos de disfonía sin causa. Sí hay casos de disfonía sin causa, que de hecho era lo que mencionábamos, se tiene que estudiar qué es la disfonía. Hay una disfonía que es la disfonía psicógena o funcional, que se tiene que ver, que se tiene que estudiar que no haya nada
fisiológico y puede haber una disfonía o que no se tiene ninguna causa, que lo que les digo, puede ser que son personas que dicen, yo hace 3 años tuve este tipo de disfonía, me quedé sin voz un mes y volvió de la nada y ahora otra vez me pasó que me quedé sin voz, pero esta vez me ha tardado un poco más. Entonces puede haber que ese tipo de disfonía que no se tiene una causa específica, se tiene que descartar todo, pero no se tiene una causa específica. Y post-COVID sí, ahí viene la respuesta que la partí en dos, porque el COVID realmente fue algo de lo que aprendimos todos, porque fue algo nuevo que no teníamos mucha idea de qué era porque llegó nada. Entonces, la parte, la nariz, la boca, el oído, se vio muy afectada en el COVID. Por ejemplo, bueno, lo que ya saben del olfato, el gusto, y hay personas que tuvieron también pérdida auditiva, por ejemplo, por el COVID, que no se sabe muy bien el por qué, y también cambios en la voz post-COVID, cambios en la voz y también dolor de garganta, como un dolor constante de garganta que no se encuentra causa tampoco y es lo único distinto que tuvo el paciente cuando empezó los síntomas. Ahora es el COVID. Entonces esto es algo, por eso digo que es algo medio que se puede decir que es por el COVID, pero no va a haber algo que garantice y diga, sí, esto fue por el COVID o esto es por tal causa. De ahí se tiene que estudiar. Si ya descartamos todo lo que ya hemos hablado, se puede pensar más que yo puedo decirte, sí, puede ser secundario al COVID o puedo decir, puede que sea algo funcional, algo psicógeno y no vamos a saber si es por el COVID o, por ejemplo, porque tengo una tensión muscular muy fuerte, una contractura cervical y eso me está afectando, porque eso también se ve en la hipotonía de las cuerdas vocales. Bien, contá para los que no, por ahí no son de nuestra área, ¿qué es funcional? Bueno, cuando digo funcional es que hablo de que funcionan mal las cuerdas, ya sea por lo que hemos hablado, o porque las cuerdas ponen muy, muy rígidas, o porque se ponen como un flan, entonces no tienen la suficiente fuerza para producir la voz. Claro, para la voz. Claro. Claro. Sí, sí. Y no hay causa orgánica, o sea, ahí es porque no funciona, pero todo el aparato está indemne, o sea, está perfecto, digamos, entre comillas, no hay causa que diga que tendría que pasar eso. Tal cual, se tiene que ver primero, lo que digo, primero ver algo orgánico, si descartamos ya lo orgánico, porque yo no puedo suponer, si viene un paciente y me dice, hace 6 meses que tengo unas disfonías intermitentes, yo no puedo decir, bueno, esto es secundario a estrés, por ejemplo, que también se ve las disfonías post-estrés. Es por estrés. Yo no puedo decir esto hasta no estudiar todo y cuando ya descarto todas las patologías, puedo decir, sí, es por esto. También lo que hemos hablado, es muy difícil, es un síntoma también difícil en cuanto a que se ha visto en estudios que, por ejemplo, la disfonía puede presentarse previo, por ejemplo, al Parkinson. Y digo, previo no va a ser un mes antes. General, se ha visto que puede ser 10 años antes que empiezan con alteraciones en la voz y no se encuentra la causa y más adelante la persona presentó el Parkinson, por ejemplo, hablando de esta enfermedad en específico. Mira. Entonces, se tiene que siempre ver también el grupo etario, porque es distinto que yo no encuentre una causa en una persona de 12 años a que no encuentre una causa en una persona de 80. Exacto, es diferente. Claro. Tal cual. Exacto. Sí. Y bueno, me parece que hablamos de las limitaciones en los tratamientos, pero algo que agregar de las limitaciones que ves en la continuidad de los tratamientos, en la mejoría. Limitación, claro, era un poco lo que hablábamos antes, que era lo que hablábamos un poco antes de que la disfonía, de que el tratamiento, que las personas quieren curarse ya, entonces muchas veces empiezan a autorrecetarse, entonces empiezan a tomar antibióticos, antialérgicos, corticoides, y cuando muchas veces van al consultorio personas que llevan 5 días sin voz, que si vamos a hablar estamos dentro de lo normal para una laringitis,
y ya han tomado 10 medicamentos. Entonces, creo que una limitación es eso, porque también eso va a afectar otro tipo de órganos en el cuerpo. Y la misma laringe también. Eso es una limitación, y otra limitación que yo supongo que se ve bueno, en muchos sitios, eh, que no tienen, las personas que trabajan con la voz, por ejemplo, no tienen el espacio para, por ejemplo, si vamos a hablar de los docentes que hemos hablado, eh, tienen que seguir dando clases, por ejemplo. Entonces, eso es una limitación, porque no pueden, no es que no quieran en última, sino no pueden seguir porque, bueno, hay una otra parte que el trabajo no lo pueden dejar. Entonces, eso creo que también es Sí, una limitación. sí, Eh, limita y eh, además les angustia mucho las claro, licencias. Viste que siempre negociamos ahí a ver de qué sí, sí, manera pueden cuidar esa voz. claro, Y bueno, logramos algo, pero bueno, se hace lo que se puede, porque les claro, angustia un montón. El tema es que no pueden utilizar, o sea, si vos estás en tratamiento fonoaudiológico, lo recomendable es que bajes el uso de tu voz un poco, tal que no cual, la uses tanto. Y si estás dando clases, es como que es difícil ese control, claro. ¿viste? Y Muy también difícil. porque si estamos hablando, por ejemplo, de una persona que da clases o una persona que está trabajando con el público, uno, si hay ruido, uno tiende a subir, que esto también va un poco relacionado con la higiene vocal. Si estoy en ambiente ruidoso, lo que yo voy a hacer es intentar subir mi tono de voz para que la otra persona me escuche. Uy, te quedaste, Ale. A ver, ahí envié invitación. Ahí está. Ahí estamos de nuevo. Ah, Ahí estamos, ahí bueno, estamos. Perdón, perdón. no sé qué Accidentes de la pasó. tecnología. Y ahora, a ver, ¿ahí me estás viendo? Estoy viendo la compu. Se ve que tenés que girar la camarita. ¿Viste que hay unas A ver, flechitas? sí, Apretá las flechitas bien. esas. Ah, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. O No sea, te estoy, que no te, antes que me olvide, había una sí, pregunta que leí ahí, pero se pasó, que decía, ¿puede ser una disfonía de origen genético? sí, puede ser, pero eso no se va a encontrar, lo vamos a encontrar en niños. Es raro que una disfonía de origen congénito, bueno, genético que mencionaron ahí, se presente a los 50 años, que podría ser, pero es rarísimo, pero eso siempre, o bueno, siempre no, casi siempre se va a presentar en niños, y realmente son los papás que consultan porque dicen, doctora, es que a mi bebé el llanto le sale, no le sale bien, o quiere llorar y no termina de transmitir la voz. Entonces eso se ve, pero más que todo en niños. En niños sí puede ser, claro, o sea, Sí, a en niños temprana edad. puede ser. A Claro, temprana edad, temprana edad. claro. Bueno,
Ale, me parece que tuviste tan amplia y tan clara que abarcamos un montón y muy clara fuiste. Gracias. Muy, muy clara. Pero yo lo Sí. único que adicionaría para que lo tengamos en cuenta, más allá de consultar y eso, es algunos cuidados de lo que ya hablábamos, de hacer pausas y eso, porque sabemos que, por ejemplo, si yo no es también, bueno, vamos, el cigarrillo, el alcohol, que El son mate, irritantes para las cuerdas vocales, el mate, las, el mate, sí, el mate, el café, son, por ahí menos eh, cantidad y más claro, agua. Yo recomiendo, ¿viste? Por ahí la prohibición total no es posible, tal pero cual. consumir más líquido. Claro, yo Y, les digo, por ejemplo, a los pacientes lo que tú estás diciendo, decirle, o bueno, yo, por ejemplo, decirle a un paciente, no puede tomar café o no puede tomar mate, y bueno, no va a ser posible porque sé que más allá de que el paciente me diga, sí, doctora, lo hice o no, no lo hice y no lo voy a hacer, o que no vuelva al consultorio, le digo, bueno, vamos a negociar. Si se toma sí, 10 cafés en el día, se va a tomar 2. O lo que tú dices, con exacto, un poco de agua o para exacto. poder. Acá, vos sabés, Ale, que hay otra preguntita. ¿Es conveniente el hielo para refrescar la garganta? Eso Hay preguntan. ni algo muy caliente ni muy frío. Entonces, por ejemplo, hielo, agarrar hielo y comer hielo no es sano, no es sano, vamos a decir, no es saludable para la cuerda vocal. Entonces, vamos con las temperaturas extremas, ni muy caliente ni muy Y muy frío, porque eso va a frío llegar, eso es un traumatismo igual para la cuerda vocal que para la hace que cuerda más vocal. adelante tengamos algún tipo de patología. Entonces, el Claro, cigarrillo, el alcohol, el mate, la cafeína, las cosas picantes, tampoco, bueno, acá en Argentina no comen mucho picante, pero bueno, pero igual, claro, se cuidar. recomienda mucho. Claro, en lo que hablamos de hacer pausas cuando uno tiene que dar, por ejemplo, está usando mucho la voz, hacer pausas, y pausas no hablamos de 2 minutos, sino descansar realmente. O sea, 15, 20 minutos que no estemos hablando, tener, eh, tomar bastante agua, tener humidificador, las personas que trabajan mucho con la voz, esto nos puede ayudar. Y bueno, yo creo que también hablamos de el dormir bien, porque vamos a lo Ujú. mismo, si uno no descansa bien, eso también se va a notar. Por ejemplo, la gente puede tener una voz un poco más grave, que eso termina afectando la resonancia de la Claro. voz. Por ejemplo, La eso, salud, la salud integral. Cuidar claro, todo nos va a hacer bien a lo que, o sea, si cuidamos tal nuestra cual, salud corporal y nuestra higiene alimentaria, y bueno, va a repercutir en la salud vocal. claro, Tenerlo en claro. cuenta. Porque Ujú. hablábamos también de la parte del ejercicio por la tensión muscular, que esto va a ser, es distinto también la postura. Es distinto que yo esté así, porque vamos a ver que esto se ve así, y las cuerdas también. Es un músculo, entonces, ¿qué va a hacer? Que van a estar todo así, así yo estoy así, va a poder, cambia el poder, el que al final del día yo no esté con molestias todo el tiempo. Y Exacto. Algo bueno, que, algo que dime, me gustaría que por ahí, no sé qué opinás vos, pero yo he recibido pacientes que entrenan con peso sí, y esto de las cuerdas vocales hacen como, o sea, eh, no les hace bien al principio del tratamiento seguir entrenando, porque hay que dosificar la fuerza o llevarla a otro lugar también, claro, ¿no? ¿Te tal ha cual. pasado? Me pasó con un paciente, era un chico, un hombre, un chico me pasó, sí, sí, eso se tiene que, claro, porque hablamos lo mismo, estamos esforzando, que es lo mismo que si voy al gimnasio y empiezo a hacer ejercicio, voy a tener un esfuerzo al principio que capaz que uno tiene que ir paulatinamente para que, para que cambie, o sea, para que ayude Claro. a mejorar. Claro, porque nosotros hacemos fuerza y automáticamente ¿qué hacemos? La garganta es un esfínter, o sea, Tal cerramos y cual, hacemos esfuerzo. Y ahí está lo contraproducente de levantar peso. O sea, tendríamos que aprender a dónde hacer la fuerza. claro. Y lo que yo les digo a las docentes que llegan
a las docentes, a todas, pero digo, a las docentes, los docentes en general, muy jóvenes, yo les digo a la gente que trabaja, digo los docentes porque tal vez es lo que más me llega, pero a la gente que trabaja mucho con la voz, yo le digo que yo les recomiendo que hagan sesiones de fonoaudiología para que, porque que les expliquen o que nos expliquen cómo se debe hacer o cómo se debe llevar a cabo una forma correcta de usar la voz para no tener problemas más Más adelante. adelante. Porque Es como claro, preventivo, debería ser claro, preventivo, debería hacerse en realidad claro. cuando se preparan para ser docentes. Ahí debería aprenderse técnica vocal para que cuando salgan a dar clases tengan esta preparación, pero lamentablemente aún hoy no está previsto esto. Claro, claro, se tiene que trabajar, para mí se tiene que trabajar o intentar trabajar siempre desde la Sí, prevención, que sí, ya cuando la persona llega, por ejemplo, llega, es que tengo nódulos o tengo que ya va a ser una persona que va a ser distinto todo lo que tiene que hacer, así empezamos desde el principio a decirle cómo tiene que hacer para que no pase esto. Y ahí me leía algo que es lo mismo que pasa cuando uno está acostado o cuando está parado, la voz se transmite de forma distinta. Vamos a lo mismo, que es algo que muscular que también se va a ver afectado. O sea, es claro, se va algo a tan afectar. simple como claro. O ¿Qué más? cuando no la usamos, se empieza a debilitar Claro, como un músculo. A mí me pasa, yo trabajo con pacientes neurológicos a los cuales a veces no tienen la motivación de hablar y empiezan a cada vez más a descender su volumen y se vuelve hipofónica su voz, porque no hay esta claro, intención de hablar, porque hay tristeza, porque hay apatía, y la importancia de usarla, ¿no? De claro. Que usar. hemos hablado mucho de los docentes, pero es muy importante lo que tú dices de, por ejemplo, las personas con alguna enfermedad neurológica, las personas post-ACV, accidente cerebrovascular, por ejemplo, tienden a eso, a que, o las personas que estuvieron con una intubación prolongada, Exacto, también se ve afectado y hay que trabajar y trabajar y trabajar claro. porque es un músculo que si no se usa se va a atrofiar y cada vez se va a perder un poco más. Exacto. Y ahí está lo del COVID, porque muchos estuvieron Claro, entubados, claro. sí, sí. Ujú. Y bueno, lo que hablamos de la sobrecarga, lo mismo intentar no hablar muy fuerte, si hay un ambiente ruidoso, no desgastarnos, no hablar en lo posible, si voy a una fiesta y hay mucho ruido, bueno, no hablo ahora y cuando hablo cuando se termine la fiesta, porque no tiene sentido tener una sobrecarga sin necesidad, por ejemplo. Ujú. Entonces, Claro. bueno, Bueno, sí, creo creo que que las eso. recomendaciones las fuiste dando igual ahí en el transcurso del vivo, así que me parece Sí. que ya estaríamos. Yo también creo que estamos. Y bueno, es importante en el Sí. mes de la voz que suene un poquito en la gente que tenemos que cuidarnos, y cuidar un órgano que muchas veces no se, o sea, un sistema más que muchas veces no se tiene, como que uno no le presta la atención que necesita. Acá te están tirando muchos piropos, que sos una excelente invitada, que me tiraron a Gracias. mí por la idea también de invitarte, así que muchas gracias. Para mí fue un gusto tenerte acá y Lo mismo, conocerte. lo mismo, Además, Mónica. por el poquito tiempo que estás, sos muy querida por los pacientes. Se nota tu Gracias, gracias. compromiso, tu empatía, así que Muchas gracias. un gusto. Sí, gracias por invitarme. Casi no podemos cuadrar, pero bueno, finalmente el último día del mes se pudo. Sí, y bueno, ya va a ser Bueno, Mónica. personalmente. Sí, sí, seguro. Bueno, que tengas buena noche Bueno, y muchas gracias a muchas todos los que gracias. nos vieron. Muchas Bueno, gracias y chao, gracias Mónica. a todos los que participaron y hubo preguntitas, hubo participación, así que bueno, y los corazoncitos, bienvenidos sean, gracias, porque así podemos seguir compartiendo. Gracias, Sí, gracias, sí. gracias. Bueno, chao, Mónica, gracias. Chao, 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 chao.